Bueno, lo que quería hablar en este video es ahí, como el nombre lo dice, de diferentes tecnologías, por lo menos de las que conozco, de estas células fotoeléctricas, las células fotosensibles, básicamente los dispositivos estos que hacen que cuando sea de noche yo pueda encender una luz de manera automática. O sea, depende de la luz que hay, se prende, cuando es de día se apaga, etc. Bueno, de diferentes tecnologías que hay y cómo tuvo que ir evolucionando, porque hay algunas que ya serían obsoletas hoy o no funcionarían y no son eficientes. Y bueno, voy a contar un poquito eso. A ver, la idea principal de lo que quiero es, en este ejemplo básico que estoy mostrando ahí, yo tengo la línea de 220, la lámpara que quiero encender, podría encender otro dispositivo, pero la idea es una lámpara de noche, y un interruptor, nada más que en vez de que vaya un humano a prenderlo y apagarlo, sea sensado por la luz y cuando es de noche prende y cuando es de día se apague. Eso es lo básico que quiero hacer. Bueno, y entonces internamente el corazón de lo que tienen estos circuitos, para funcionar, lo principal es un LDR o algún dispositivo similar. Puede ser un diodo, pero es un dispositivo que varía su impedancia, su resistencia, de acuerdo al nivel de luz. Entonces eso me va a servir para hacer un circuito que sea comandado justamente por este LDR, porque si cuando tengo esta curva depende la resistencia directamente de la cantidad de luz, es lo que estoy buscando. Cuando es de noche va a tener una resistencia, cuando es de día va a tener otra, y como va a ser distinta, justamente armo un circuito y ese va a ser mi patrón que controle la luz. Las primeras que ya están como obsoletas eran una especie de como los dimmer que utilizo para las luces, los veladores, etcétera, etcétera. Acá tengo el circuito básico de un dimmer, hay muchas formas de hacerlo, pero tenía un triac y ese triac era controlado por ese LDR que cuando cambiaba la resistencia se apagaba o se prendía. El tema es que hay un problema porque lo que hace el dimmer, como lo estamos viendo acá, es cortar o habilitar la forma de onda de la senoidal en un punto. Entonces la forma de onda, en un momento hay un corte abrupto y la idea es que como hay más tiempo o menos tiempo encendido, eso me va a dar un promedio de la luz cuando lo utilizo en un dimmer. Acá simplemente era o lo prendo o lo apago, pero hay un instante de tiempo donde funciona como un dimmer, cuando se está haciendo de noche o cuando se está haciendo de día, y eso era un problema. Tenía varios problemas. Pero por ejemplo, yo acá con esto estoy simbolizando la resistencia que tiene un valor X según la luz. Cuando aumente ese valor de ohms, significa que es que se va haciendo de noche porque tiene menos luz. Y viceversa, si disminuye porque cada vez hay más luz. Entonces, si vemos acá la forma de onda, estoy cortando abruptamente. De hecho, acá el simulador me está mostrando que la luz se prende y se apaga porque lo está haciendo de una manera lenta. Pero por ejemplo, si simulo que es un poquito más de día y hay más luz, y esta impedancia disminuye, voy a ver que ya no se prende y la forma de onda es como que ya es de día. Entonces lo voy haciendo simular que es cada vez más de noche, entonces esta resistencia aumenta. Pero lo que me interesa acá es ver cómo esta forma de onda cada vez se ensancha un poquito más, que esa sería la idea, estoy más tiempo prendido. Voy a pegar saltos. Ahí esta forma de onda está más tiempo prendido, se empieza a aparecer cada vez más una senoidal respecto de esto. Y ahí cada vez más una senoidal y bueno, sería como, si me voy al extremo, como que sería ahí de noche, está casi siempre prendido, si bien ahí hay un pequeño salto. Pero el tema que tiene esto es que en esa transición, en ese momento que no es ni completamente de noche ni completamente de día, para una lámpara incandescente no le importaba porque es una especie de, como si fuera fade que se iba acomodando y se iba encendiendo de a poco. El tema es que cuando se crearon y se inventaron las lámparas de bajo consumo y de LED, que adentro tienen un circuito electrónico, una fuente, había un problema de que, si yo vuelvo, él está esperando una senoidal, como si fuera el de los 220 del enchufe para alimentar su fuente, y esto tiene un corte abrupto y es como que estoy desenchufando y enchufando la lámpara. A la lámpara la hace mal y a veces parpadeaba y era un espanto. Y tenía otro problema que también voy a contar. Pero lo voy a mostrar en un video. Yo acá estoy mostrando una lámpara que es dimerizable, en un velador dimerizable, que esa sería la idea. Es, bueno, cuando prende, prende del todo. Pero en esos momentos donde estaba la transición entre la tarde y la noche,
la lámpara tenía un FE de un recorrido, pero vamos a ver con las lámparas que no serían dimerizables, que ese sería el problema de utilizar esa misma fotocélula hoy en día. Si yo miro ese video, esa es una lámpara de LED que tiene una fuente interna y estoy simulando con el dimmer como ese momento de transición. Y hay un momento con esa vieja fotocélula que sucedía lo que estoy viendo acá. La luz parpadeaba porque la fuente se está prendiendo y apagando. Y había un momento, insisto, cuando se estaba haciendo de noche o cuando se estaba haciendo de día, que las lámparas parpadeaban de esa manera o quedaban parpadeando o se prendían y se apagaban porque se estaba volviendo loco, digamos, con ese triac que lo estaba conectando y desconectando. Entonces, esa tecnología tuvo que cambiar por la que voy a mostrar ahora, pero bueno, pasaba mucho eso. Imagínense las luminarias de la calle si sucedía esto, de que se prende, se apaga. Entonces, voy a ver cómo solucionaron ese problema, con otra tecnología de fotocélulas. De la primera foto que mostré al principio, voy a ver entonces esta, que es como una actualización de esa anterior, que acá veo el circuito, es un circuito más complejo, pero lo que tiene es un relé, que un relé, bueno, es una llave que se controla electrónicamente. Entonces, hasta que no está seguro, digamos, la fotocélula de que es de día o de que es de noche, esa llave no se activa. Entonces tiene también un temporizador que espera un tiempo para verificar que efectivamente sea de noche o sea de día. Porque la otra fotocélula además tenía el problema de que era instantánea los cambios de luz. O sea, si había por ejemplo un relámpago o alguien le daba con una linterna o pasaba un auto y me iluminaba la fotocélula, se apagaba porque era acción y reacción, digamos, no tenía un temporizador. Entonces, por eso también hacía ese problema de que parpadeaba. Entonces, lo que tiene esto es un circuito un poco más complejo, con un transistor que de acuerdo a ese sensor de luz va sensando de a poquito, va cargando un capacitor, tiene como una rampa y en el momento que se cargó, activa la llave. De hecho, en el momento que yo desactivo o lo tapo o se hace de día, también tarda un tiempo de que ese capacitor se vaya descargando lentamente, justamente para que tenga este tiempo de o se prende o se apaga. En ese momento de esa transición rara entre el día y la noche, él le dice, bueno, está bien, me están diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Espera un ratito, anda cargando de a poco un capacitor y una vez que llegaste, ahí acciona. Entonces, por eso también tiene un tiempo, cuando yo la conecto y la desconecto, tiene un tiempo, justamente para que no tenga este problema con las lámparas LED o de bajo consumo. Si yo lo veo ahí, es el mismo circuito, pero esto tiene un problema, o sea, solucionó el anterior, pero tiene un problema nuevo. Si yo lo veo acá, acá hay un capacitor, acá hay una resistencia y acá un diodo Zener, que es el que hace la fuentecita electrónica para poder tener la tensión para alimentar el transistor y este relé. Y el problema que tiene esto, acá lo estoy mostrando de vuelta, que esto es una fuente capacitiva. Y esto tiene un problema, ahí estoy poniendo las capturas de pantalla, que ya hablé un tiempo en varios videos del factor de potencia, de que esto, si bien consume poco, tiene un pésimo factor de potencia porque casi todo el circuito electrónico es capacitivo. Entonces tiene el problema de que me corre el factor de potencia, si bien es muy poquito, es lo que cuento en esos videos de que en el promedio de una casa no me interesa, pero si tengo muchas de estas fotocélulas o solo eso o mi universo del 100% es mucho de esto, empiezo a tener un problema. Entonces yo me imagino en una calle que quizás... Una calle bien iluminada, quizás hay 3, 4 luminarias por cuadra. Si tengo cada una de estas multiplicado por toda la ciudad, es un mal factor de potencia. Entonces, si bien son muy útiles, tienen este retardo para que no esté parpadeando, porque simplemente no tiene un triac, se prende o se apaga el relé, es malo el factor de potencia y en algunos casos molesta. Entonces, hubo una actualización, o es otro tipo de tecnología, conviven las dos, pero se suelen usar en las luminarias de la calle, la que voy a mostrar ahora. Esta, que era la que mostraba al principio, son como esos gorritos que veo arriba de las luminarias de la calle, trabajan de una manera distinta, similar pero distinta tecnología. La idea es que tienen dos chapitas, que son las que van a conectar y desconectar, tienen ese LDR, que es el sensor de luz, conectado en serie a una resistencia que voy a tener, donde de acuerdo a la cantidad de luz que voy a tener acá, va a ser la corriente que circula, etcétera, etcétera, y esa resistencia va a calentar más o menos, análogamente y de acuerdo a la cantidad de luz. Entonces hay un momento donde estas dos chapitas tienen dos coeficientes distintos, entonces con alguna temperatura se van a separar las chapitas. Y cuando se enfría se van a volver a juntar. Entonces básicamente funciona de una manera mecánica
calentando una resistencia, que esa resistencia calienta más o calienta menos para separar las chapas, y quien lo comanda es el sensor de luz. Es similar a cómo funcionan las llaves térmicas. Acá tengo un recorte de un documental de Canal Encuentro donde va a mostrar que, bueno, las llaves térmicas tienen algo similar, por supuesto no para prender la luz, sino para que salte cuando tengo un cortocircuito, pero es algo similar de que tiene dos chapitas y tiene una resistencia que calienta. Ahí calienta cuando tengo el cortocircuito o me excedí, pero cuando calienta, esas chapitas se separan y se corta la luz. Bueno, acá sería usar el mismo principio. Cuando se enfrían las chapitas, se vuelven a juntar. Entonces sería la misma idea. Si lo vemos acá, yo tengo otra de otro modelo y otra marca que es similar, pero acá se ve más claro la resistencia y todo el sistema de las chapitas, que esta resistencia cuando caliente va a separar las chapitas, porque va a calentar como si fuera cuando es de día, y cuando se haga de noche va a ser el proceso inverso. La idea que si yo lo muestro acá en una simulación ejemplificando sería como, está bien, es una pila de continua, pero esto es como si fueran los 220. Esta es la resistencia que varía con la luz, que ahora lo voy a poder variar. Y esta simbolizaría la resistencia que calienta. Le puse una lámpara para que visualmente se vea. Pero la idea es que si se va haciendo de día, que esa resistencia se va achicando, es donde más corriente circula y esto calienta cada vez más. Y entonces ahí se separan las chapas y el proceso inverso, cuando se va haciendo de día y esa resistencia aumenta, esta resistencia, como si fuera esa luz, se va cada vez apagando más, se va enfriando y ahí las chapitas se juntan. Entonces esa sería la forma de cómo funciona. Además, como esta resistencia tarda un tiempo en calentarse, tiene una curva y tarda un tiempo en enfriarse, y lo mismo las chapitas a la que le estoy transfiriendo el calor, tiene una inercia de que va a tardar un rato en activar y un rato en desactivar. Entonces, ese proceso lento de calentar y enfriarse es lo que me permite que quede prendida ante una interrupción de la luz, de un árbol se movió y me tapó la luz, me hizo sombra un camión que pasó, hay relámpagos, etcétera, etcétera, porque tarda mucho tiempo. Entonces, acá vuelve a suceder lo mismo, similar a la del relé, de que no va a estar prendiendo y apagando en ese momento de la transición entre día y noche, porque simplemente le va a llevar un tiempo. Pero bueno, estas son las que usan las luminarias de la calle porque no tienen el problema este del factor de potencia. Si lo miro, tiene un poco más de electrónica, entonces como que se me cae un poco a pedazos lo que estaba diciendo. Tengo el LDR, tengo algunos circuitos, de hecho este es un triac. Y alguien dice, pero pará, el triac era el que tenía esa forma de onda rara que no le gusta a la lámpara de LED, la lámpara de bajo consumo. El tema es que este circuito que tiene un triac, que tiene el mismo problema de la forma de onda, etcétera, etcétera, es el que alimenta la resistencia. Entonces, a esa resistencia le molesta muy poco si le están dando una senoidal, una forma de onda que se corta, etcétera, etcétera. Porque hasta que no llegue a su temperatura promedio y que caliente las chapas, le da lo mismo que venga una senoidal o una señal que se corte de a tramos. Como lo mismo, una vez que encendió, si yo interrumpo, la resistencia sigue caliente igual, le va a tomar un tiempo en apagarse, entonces tampoco se interrumpe, pero esto no es una fuente capacitiva como que las que mostré, las que tienen el relé hogareña. Si bien tiene un triac y recorta la forma de onda y puede tener un problema porque ensucia un poco con los armónicos, no tiene el problema de la que tiene un relé y que la fuente es 100% capacitiva. Bueno, entonces como conclusión siempre se está buscando lo mismo de un elemento que varíe con la luz y que eso me accione una llave. Pero cómo fueron pasando las distintas tecnologías, por lo menos las que conozco, que al principio era con un triac que va haciendo una curva, pero cuando aparecieron las lámparas electrónicas eso ya no servía porque se volvía loco y quedaba parpadeando, etcétera, etcétera. Luego se inventó este tipo de tecnología con un relé, pero tiene el problema de que tiene un mal factor de potencia y a veces eso no es muy bueno. Y estas que son las que generalmente están en los alumbrados públicos, de que son dos chapitas que se separan con el prender y apagar de una resistencia, que a veces es solamente una resistencia y un LDR, y si no a veces, como la que mostré, tiene un circuito con un triac, pero que eso es lo que va calentando esa misma resistencia.